Bienvenidos a Poncho Morado Podcast. Ahora hay cámaras, donde la cultura es una merienda compartida. Y tenemos hoy de invitada a una invitada muy especial, Priscila Velázquez Rivera. Bienvenida a Poncho Morado. ¿Cómo estás? Hola Angélica, muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de coincidir de nuevo contigo y te felicito porque esto es un oasis para todos los que amamos el arte y la cultura. Bueno, este es un episodio que por cosas así como de misterios de escorpiones ha tenido que reproducirse de nuevo, pero que sea para bien y con el mismo entusiasmo que en su versión original, que por culpa del escorpión ha salido un poco más tarde, pero ahora también en formato audiovisual. Y qué bueno, porque luego de esa primera visita, Priscila estuvo en España, en la Feria del Libro, también estuvo en Bogotá, en una actividad también literaria que nos contará, porque Priscila es la autora de varias novelas, una de ellas, La cuna del escorpión, que comentaremos en el día de hoy. Cuéntanos primero, ¿cómo estuvo esa visita por la Feria del Libro de Madrid? Toda una experiencia. Sí, la verdad es que ha sido maravilloso, puesto que fue mi primera vez en la Feria del Libro de Madrid. Fue un festín de editores, escritores, lectores, en el Retiro, en un escenario increíble. Para ver un poco las imágenes de la visita de Priscila, de la participación de ella con sus obras, es bueno seguirla en sus redes sociales. ¿Cuál es tu Instagram, Priscila, para que puedan los amigos de Poncho Morado ver las imágenes que compartiste? Sí, mi cuenta es Priscila Velázquez Rivera, Velázquez con Z en las dos sílabas y Priscila SCLL. Priscila Velázquez Rivera en mi cuenta de Instagram. Priscila y yo nos tratamos con mucho afecto, primero porque ella es una persona muy sencilla, pero también porque nos conocíamos desde hace un tiempecito. Pero la última vez que Priscila y yo nos vimos fue, eran los principios de este siglo, eran los días en que la empresa de telecomunicaciones donde ambas laborábamos, había mucha tensión por el cambio de siglo y todo el tema que se recuerdan del Y2K. Había una labor de programación empresarial para que no sufriese la empresa ni los usuarios de los servicios de telecomunicaciones de esa compañía, pues el borrón que se temía. Y al final no pasó nada, pero no pasó nada porque en realidad hubo una planificación, aunque sí pasó algo, y es que una computadora, la de Priscila, se volvió un poquito literaria. ¿Desde cuándo Priscila, que era mi compañera del mundo corporativo, de repente, años después, la encuentro como la autora de varias novelas, entre ellas la que vamos a comentar, Premio Novela Manuel de Jesús Galván 2021, otorgado por el Ministerio de Cultura de la República Dominicana, La cuna del escorpión? De hecho, aquí tengo mi ejemplar bastante lleno de post-it. Y cuéntame, Priscila, ¿cómo empezó ese encuentro con tu voz literaria? Bueno, primero me has hecho resucitar ese recuerdo de la vida corporativa que atesoro como un patrimonio en mi memoria. Priscila es economista de profesión. Así es. Eso no se olvida ni se deja, pero su vocación literaria la ha llevado por otros rumbos. ¿Cómo empezó ese proceso de transición? Sí, bueno, debo decir que la literatura habita en mí desde siempre. Y uno al final, uno respira, la vocación se respira. Ahora mi oficio es ser escritora, pero siempre, y no sé si lo recuerdas, pero siempre y en los diferentes empleos donde me ha tocado laborar, esa creación, ese afán de inspirar a través de las letras, siempre lo he tenido. He sido una lectora precoz y de alguna forma me mantuve cerquita de la literatura. Tenía mi círculo literario,
tenía siempre mis deseos de seguir indagando con libros y el arte y eso. Realmente donde conecto con esto de nuevo fue a raíz de una mudanza a Colombia. Ah, sí. Sí, porque luego que saliera de la vida corporativa, puse una empresa aquí, una microempresa aquí en Dominicana, pero las cosas de la vida acontece, nos sucede. Y hubo o sea, tomamos la decisión como familia de mudarnos a Colombia por un cambio laboral de mi esposo. Entonces, imagínate, yo que siempre había sido empleada, empresaria, me quedaba con un sabor a manos vacías. Y entonces decía, en vez de sentarme, a pesar de que fue un gran golpe el desarraigo, el encontrarte contigo y con que ya no eras lo que hacías, sino que simplemente eras. Entonces aproveché esa especie de sabático para iniciar un ejercicio literario. Hacía rato que tenía en mente escribir, tenía personajes rondándome y entonces dije, bueno, pues es la hora de volcarlo en el papel y eso hice y parece que salió bien. Es impresionante el laboratorio de personajes que hay en la creatividad de Priscila. Y la obra que comentamos es una ficción sobre el árbol genealógico de una figura que se inspira, aunque no se menciona con ese nombre y con ese apellido, pero sabemos que se trata de él. Estoy hablando del dictador Rafael L. Trujillo, para los no dominicanos, dictador que gobernó de manera, digamos, no en base a derecho, llegó al poder por un golpe de Estado y se mantuvo gracias a una férrea represión entre los años 1930 a 1961. De él se han escrito muchas obras, ensayos y por supuesto libros históricos, pero también obras de ficción, incluso una de ellas escrita por el Nobel Mario Vargas Llosa, pero la obra de Priscila es una aproximación totalmente diferente porque la autora se va al árbol genealógico de esta figura y explora el origen de esa extrema violencia en el árbol genealógico de él que coincide en importante medida con los orígenes de cualquier dominicano desde sus diferentes puntos de movimientos migratorios que hubo hasta esta isla, tanto de Europa como de África, como en lo inmediato de Haití. De modo que vale mucho la pena primero leerlo por la novedad, pero también por la creatividad. Cuéntame un poco cómo el libro tiene una muestra de tu conocimiento muy amplio sobre historia. Sabiéndote lectora, me imagino que no exclusivamente de literatura, pero para el trabajo del libro hiciste un trabajo de investigación ya un poquito más profundo para conocer un poco cómo era la sociología, la antropología de esos diferentes abuelos y otros ancestros del dictador. Bueno, para poner un poquito en contexto a nuestros espectadores, muy bien lo que dices de que el libro es una aproximación desde otro lugar, desde otro ángulo, sobre el tema de la dictadura. Yo no quería escribir algo totalmente, repetir una historia muchas veces contada, y de hecho una que no viví, que sí estudié, pero que no viví directamente. Entonces, me propuse hacer algo diferente. Y por eso es que parto de este ser no nato que va a contar, va a elegir cuna y tribu, entonces va a contar la historia de sus ancestros. Esa genealogía del mal surge de la necesidad, como bien dices, que puede ser el retrato de cualquier dominicano, de poner sobre la mesa cómo se pare un tirano, cómo se pare un dictador, cuál es el caldo que debe estarse cociendo para que una figura reúna y encarne todas las sombras de una sociedad. Entonces los personajes de Priscila son interesantes porque, bueno, están por cada capítulo estos ancestros, ¿no?
pero hay un personaje, el hablante lírico de la obra es un personaje surreal, es el escorpión, por eso el nombre de la obra, La cuna del escorpión, que no es otro que pues este espectro que luego nacerá y se convertirá en el dictador. Entonces, cuéntame un poco de esa dimensión fantástica de la obra. ¿Dónde vienen tus inspiraciones sobre ese hilo narrativo que lo maneja un personaje que flota en el aire? Sí, pues esa parte... Y definitivamente nadie había hecho un libro sobre Trujillo desde esa perspectiva. Y te cuento que yo lo escribí sin expectativas, me divertí mucho, pero tuve miedo de esa prosopopeya, que así se llama el recurso literario, la licencia literaria que uso para poder... Aquí se viene a aprender, prosopopeya. Prosopopeya. Es cuando humanizas un objeto o un animal. Entonces, parto de ese escorpión porque de alguna forma yo quería hacer la saga familiar. Yo quería contar esas luces y sombras en cada uno de los personajes del árbol genealógico. Pero decía, ¿cómo puedo de alguna forma impactar al lector, conmover que esa figura que causa, no en esta sociedad, sino en cualquier otra, ese tirano, cualquier tirano que causa pavor, pero al mismo tiempo sorpresa, en algunos casos maravilla, o sea, y de repente un día viendo una serie española, Vis a Vis, conocí al bicho, o sea, veo que uno de los personajes tiene como mascota un escorpión emperador, y de repente cuando ves ese animal y ves ese arácnido totalmente negro, pero brilloso, brillante así, y imponente. Entonces te causa una especie de pavor, de asco, pero también te sorprende, te asombra. Tiene un gran poder, y un gran poder para aniquilar. Así es. Entonces, un instinto feroz. Y así fue cuando yo dije, pero es que te pones a ver las características de un escorpión y casi tiene una similitud con ese humano, ese humano que tiene todo el poder, tanto para el bien o para el mal, pero que debe decidir qué hacer con él. Entonces, me imagino también que elegiste un animal, o sea, un ser del reino animal muy antiguo, por algún motivo, ¿no? O sea, en la evolución. Esos arácnidos ya andaban por ahí de los principios de los tiempos, y la obra de alguna manera sugiere que el escorpión que encarna al dictador pues viene mutando de alma en alma desde millones de años atrás. Sí. Con lo cual quieres decir que pues la maldad es tan antigua como la vida. Es una metáfora que has acertado. Pero es una escritora, perdón la interrupción, que utiliza el lenguaje de una manera filosófica, pero sin complicar al lector, con premisas como la siguiente que aparece en el prólogo, y me permito leerte. Digamos que el mío, es decir, está hablando del tirano, quien es parte de mi historia y de la historia. Pero no es mi intención, dice la autora, que caigamos en la trampa de apelar a lo sobrenatural, a lo social o a lo biológico, buscando fuera el origen del mal. De modo que uno se queda, bueno, ¿y con cuál me quedo? Con todas me quedo. Le invito a leer la obra para que vean cómo cada uno de estos elementos entra en juego. Así es. Y no quiero dejar de mencionar, ahorita preguntabas que esta parte histórica, si me nutrí, cómo me nutrí para poder acercarme a ella. Y realmente, como hablamos de la genealogía del escorpión, o sea, es la precuela, no estamos hablando de la era de la dictadura, sino antes, cómo nace. Antes de su nacimiento. Cómo nace. Era imperioso que nos remontáramos a la Guerra de Restauración,
porque es a partir de ahí donde llega al país el abuelo mayombero, el abuelo canario, y fue donde empieza la historia de ambos padres. Más bueno, una de las cosas que es imposible decir que eso fue lo único, porque hay muchos elementos de esta obra que me ha gustado a mí y a otros lectores, pero normalmente desde la escuela y en la tradición oímos hablar del tirano a partir de su participación ya como un hombre adulto en la primera intervención de los Estados Unidos en la República Dominicana. Eso ocurrió entre 1916 y 1924. La República Dominicana, como otros países de la región, fueron ocupados, intervenidos desde sus aduanas, pero también militarmente, y él fue uno de estos militares locales que ascendió en su carrera militar, no necesariamente por buenas artes, a través de la fuerza interventora. Y normalmente uno lo que oye es eso, o oye algún anécdota de su infancia que le decían Chapita, y eso es lo que la tradición mejor conoce. Pero esta artista se fue un poco más atrás y se fue a momentos de la historia dominicana muy importantes, como fue la Guerra de la Restauración para los no dominicanos, aunque este país se hizo independiente en 1844, un poco después de otros países de América, no es sino hasta esa otra batalla o esa otra lucha restauradora. El nombre viene porque volvimos a ser colonia española por un accidente de la historia que no vamos a ampliar en este momento, y por segunda vez hubo que librar la independencia. Una liberación que tiene mucha importancia desde el punto de vista antropológico, porque la identidad se fortalece, la identidad dominicana se fortalece mucho mejor que en ocasión de la independencia. Y Priscila fascina, sencillamente fascina con llevarnos a ese tiempo dominicano, un tiempo del que conocemos poco, por lo menos de imaginarnos cómo pudo ser la cotidianidad. Y la obra empieza con un primer capítulo bastante poderoso sobre la escena de la vida dominicana durante la guerra y justo después, ¿no? Sí. ¿Con cuál de los parientes? Primitivo. Con Primitivo, ¿no? Sí, esa es un primer capítulo que quiere contextualizar la virtud y la vileza que desde la colonia empieza o se manifiesta en el comportamiento humano. Y lo bueno, no quiero ser spoiler, es que uno conoce de estos temas a través del libro de historia, naturalmente, pero la ventaja que da la literatura es que te permite entender esos procesos en pequeños, en el laboratorio de personajes de Priscila, es decir, en un padre, una madre, una hija, una escena, un acto de violencia en particular, y pues un capataz español, y cómo todo eso en esa micro situación representa todo lo que está ocurriendo y todo lo que se va a mantener, a pesar de que por supuesto tenemos la gloria de decir si volvimos a ser independientes, si volvimos a autodeterminarnos, pero ahí quedaba un lastre social, quedaban problemas irresolutos, y Priscila va acunando la idea del escorpión desde una generación, desde la generación de los abuelos, ¿no? En este caso, empezando con Primitivo, y cada capítulo va organizando ese árbol genealógico. ¿Cuánto tiempo te llevó a escribirla, Priscila? 1 año y 3 meses. Una labor muy ardua y muy intensa, además, muy, muy dolorosa, porque no son pues hechos amables lo que te toca contar. Sí, fue una experiencia, un viaje de emociones, porque como bien indicas, hay algunos capítulos que yo tenía que tragar luego que los escribía, o sea, porque se muestra con mucha crudeza la crueldad. Hay un
un manejo interesantísimo de la historia social dominicana, de conocer qué comían las personas, cómo se relacionaban, cuáles eran las actividades que hacían, si era pues por ejemplo las peleas de gallo o sentarse en un bar a beber, pero qué bebían, qué comían. Es decir, realmente es importante la labor de investigación que hiciste, no solamente de cómo era la realidad social en Santo Domingo, sino también en España, de donde venían algunos de los personajes. O sea, que te fuiste, te montaste en el barco al revés para ver de dónde venían, con qué costumbres llegaron esas personas. Sí, tuve que volver a los libros, repasar la historia, la construcción de los personajes que no son dominicanos, como en el caso del abuelo mayombero, canario. Incluso leí un libro que él mismo escribió. Que sí. Poca gente lo sabe, sí. Un libro que él mismo escribió y que me permitió poder, a partir de hechos reales, construir la ficción de su llegada aquí a... Estamos hablando de un ancestro del tirano, emigrante español. ¿De qué región de España? De Canarias. Como muchos otros dominicanos de la zona del sur de la isla donde nació Rafael L. Trujillo. Así es. Por aquí se alcanzó una de las más cruentas tiranías de Américas. ¿Crees que comparado, por ejemplo, bueno, sí hubo otras dictaduras y todavía la hay en América, pero la conjunción de situaciones, pues sí la maneja muy bien, justamente a través de personajes específicos que te permiten entender cómo el tejido social fue encontrando crisis no resueltas que chocaron una con la otra. Por un lado, y qué interesante saber que este ancestro tiene una biografía y que aunque hay por supuesto una labor que completa de ficción, Priscila, pues hay una baja. Hay otro personaje y creo que es el favorito de Manuel Chapuzó, dramaturgo dominicano, que llevó una adaptación de la obra de Priscila al teatro con el nombre La abuela del escorpión, que es la abuela Gorgona. Esa obra, que ha sido puesta de escena varias veces ya en la ciudad de Santo Domingo y Santiago, no tardará en volver, lo puedo asegurar, porque ha sido un éxito de taquilla todas las veces que ha estado en escena. Es un personaje local también supongo, me contarás Priscila, que ha llamado mucho la atención de las mujeres en general, pero particularmente del movimiento feminista dominicano, porque propone Priscila un personaje en el que podemos ver cómo una mujer cae en situaciones de encierro y de imposibilidad de elegir su libre albedrío, y cómo lo mismo la va envileciendo hasta el punto de ser también, o sea, contribuyente al ciclo de la violencia. Sí, Silveria es el personaje más potente de la novela, sin duda. Por eso Manuel y yo coincidimos en que era desde donde debía contarse la historia en las tablas, sobre las tablas. Es un monólogo donde ella cuenta todo lo que se cuenta en la novela. El escorpión es un narrador que ella también encarna. Silveria es la matriarca de la historia, es la abuela paterna del escorpión, y realmente, como bien dices, es un personaje que sobreviviente a la violencia, al abuso, desde muy pequeña, tuvo que madurar con carburo como muchas otras mujeres, y precisamente desde ese aprendizaje crudo y duro es que cría a su hijo Pepe Botella, sin límites, sin valores, y es el padre de quien nacerá el escorpión. O sea que ella carga con una culpa y con una cuota muy importante. Sin embargo, no es para condenar ni para absolver que estamos escribiendo esto, sino para entender el porqué de muchas consecuencias.
realmente el libro tiene una gran contribución, y es que normalmente hablamos de la agresión contra la mujer pensando en los hombres, pero el libro expone cómo en el ciclo la relación madre-hijo hace crecer, contribuye y hasta engrandece las situaciones de abuso asimétrico, cuando pues el hombre se ve en situación de dominar a la siguiente mujer que entrará a su vida ya como esposa, ya como hija. ¿Qué te han dicho los sobrevivientes de la tiranía? Personas que sí estuvieron vivos cuando la dictadura estaba en su apogeo, al leer la novela. El primer comentario siempre ha tenido que ver con el ingenio de tratar el tema de la tiranía desde otro lugar. Hay 609 novelas escritas sobre el tema en República Dominicana, y esta parte de otra visión. Yo creo que ha gustado precisamente por eso, porque no se repite el dolor de las situaciones ya vividas, de los hechos que son difíciles de mencionar, de recrear, de volver a traerlos a flote. El duelo todavía existe. Yo pienso que la crueldad, la violencia y el dolor no tiene grados, no podemos comparar, simplemente existen. La palabra lo engloba todo, y cualquiera que sea la experiencia de estas personas que tuvieron la desdicha, el infortunio de vivir algo así, no es comparable. Sin embargo, el hecho de que se traiga el tema desde otro lugar, que se quiera explicar el origen del mal, la genealogía del mal, hace que es una invitación a la reflexión, es una alternativa de cómo yo puedo cambiar algo desde aquí, como individuo, para luego hacerlo como sociedad, como patria, como el mundo. Es tomar responsabilidad. Un acto de voluntad. Es un acto de responsabilidad. Es hurgar en el pasado, reconocer la opacidad del presente y construir un mañana luminoso. Esa es la invitación de la Cuna del Escorpión, y es lo que han visto estas personas como positivo, que no es remover el dolor de recrear de nuevo esos hechos tan viles que pasaron, sino más bien cómo hacer que no vuelva a ocurrir, qué puedo yo poner sobre la mesa para que no ocurra, empezando por la doble moral, empezando por la educación, por el trato a nuestros hijos, por todo eso. Algunos personajes me imagino que fueron más difíciles que otros para construir. Se te escondieron algunos, no tanto en la investigación, sino en la configuración de sus perfiles. Muchos fueron fáciles. Pepe Botella fue fácil porque uno lo tiene en el día a día dominicano. Silveria también. Hay una saga de mujeres poderosas y matriarcales aquí en la sociedad. Yo creo que los que pudieron ser más difíciles de construir y que ameritaron una búsqueda en la historia o en los libros fue el abuelo Mayombero, porque habría que registrar el lenguaje, el voceo de la época, el tratamiento militar. Es muy disfrutable. Sí. Cuando Priscila hace diálogos y se va al español antiguo y lo hace con mucha gracia y mucha propiedad. Sí, eso por ejemplo hubo que trabajarlo, y también por el lado francés, haitiano, tuve que construir, para darle verosimilitud a la novela, frases en francés. También tuve que estudiarme el árbol genealógico de ese lado de la isla, y tuve que apelar a algunas empresas que construyen el árbol genealógico y a la traducción de los hallazgos del francés al español, y luego también en el registro del lenguaje de los personajes de Leonor,
hasta Eleanor, porque Mamá Luisa ya nace de este lado de la isla, y luego Julia también. Pero el registro de Eleanor también tuve que investigar y nutrirme de la cultura franco-haitiana, como le llamamos en el libro. Sí, pero está, otro motivo para felicitarte porque la reproducción que haces en las situaciones es cómoda de entender. Entras a lo que sería un día regular de estas personas hace 150 años y uno reconoce a la cultura que hoy somos. Uno ve el origen, todavía no como somos hoy, pero uno puede reconocer, sí, que ya éramos un pueblo, aunque estuviéramos en alguna ocasión todavía colonizados o todavía entendiendo la propia identidad, pero a través de, por ejemplo, la escena del entierro, es muy interesante porque ahí muchos de los personajes comparten un momento y la interacción es reconocible para el dominicano, pero a la vez ahí como para el lector el trauma de entender lo que sigue y cómo en un momento, y ahí te pregunto, donde se vuelve a hablar increíblemente de mano dura en la República Dominicana y se vuelve a plantear un candidato que independientemente de sus condiciones personales, que no vale la pena entrar en ellas, quiere apelar al recuerdo de lo que fue la dictadura de Trujillo y que lo más triste es que haya personas que aplauden esa posibilidad. ¿Quién crees que debe leer este libro? Es decir, si este libro está como lectura del sistema académico dominicano, ¿en qué grado te parece que debe ser una lectura adecuada? Porque definitivamente no es un libro para niños. No. De hecho, la obra teatral dice que es apta para mayores de 16 años y de 18, yo diría 18 años, porque el libro muestra... porque hay que leerlo desde una conciencia madura, desde la madurez. No es lo mismo repasar la historia que nos dan en la escuela sobre la anexión, la restauración y sobre muchos hechos violentos que se mencionan allí, que verla desde otro lugar, desde otro nivel de conciencia. Entonces yo creo que es un libro apto para mayores de 18 años. ¿Qué te han dicho los lectores no dominicanos? Por ejemplo, en Colombia, en España, ¿qué impresión tienen? Sí, mira, el libro, hay que decirlo, tiene mucho Caribe, tiene muchos tambores. Y por eso incluso la editorial lo comercializa en formato físico en Latinoamérica. Está disponible a nivel de formato digital en todo el mundo, pero en formato físico en Latinoamérica, porque es más de este lado del mundo. Sin embargo, cualquier sociedad puede reconocerse en ella. En Colombia, cuando fui a la Feria de Bogotá recientemente, se acercó una chica, una estudiante de literatura de la Universidad Javeriana, y me dijo que yo no sabía lo que había causado mis palabras en el lanzamiento y mi libro en ella, y en su carrera, en la carrera que había decidido cursar, que es literatura. Y después me dijo conmovida que si podía darme un abrazo. Cuando te suceden esas cosas en alguien, en una chica de 20 años, o sea, que se acerca a ti y dice cómo la movió tus letras, ya estás paga, o sea, es como la recompensa al escritor. Y así mismo me ha pasado con diferentes edades, o sea, personas que alguna escena es divertida, como la escena que mencionabas del entierro, y que se encuentran en ese retrato como sociedad también. O sea, esto puede haber ocurrido en Colombia perfectamente, o en Venezuela, o en cualquier otra sociedad latina. Y en España también es un libro que como tiene tanto dominicanismo, tanto Caribe,
lo entienden desde el lugar que también a ellos les tocó, porque no podemos poner a competir una tiranía con otra. Yo creo que la privación de la dignidad y la libertad no es cruel en cualquier lugar y de cualquier forma, pero también ha gustado. Muy bien, ¿no? Sí. Enhorabuena, te felicito. Gracias. Mira, me gustaría leer un pedacito que me encantó, de los muchos que tengo marcado aquí, sombreado en amarillo, que dice: pienso en mi futuro abuelo canario, en su historia, la de mi memoria, su fuerza, su valentía, su guerra y su paz, su obsesión por el uniforme, su perruna lealtad hacia unos, su indiferencia hacia otros, el asomo a su ascendencia animal, a mi yo escorpión, y lo marqué y puse al lado. Manejo del tiempo, me recuerda a Elena Garro. Y luego vi una entrevista tuya donde decías que ella es una de las autoras que te agrada. ¿Entiendes que perteneces quizás a una corriente o simplemente tienes autores que admiras mucho? ¿Qué, por ejemplo, estás leyendo en este momento? Ahora mismo acabo de terminar La colonia penitenciaria de Kafka. Oh, wow. y a mí me gustan mucho los clásicos. De hecho, los estoy revisitando con otra mirada, la mirada de Cuando escritora. dices los clásicos, porque a veces la palabra clásico, pues alguien piensa en los griegos, pero clásico puede ser también algo del siglo español o incluso del siglo XX. Claro, me refería a los clásicos de la literatura como los autores rusos que a todos nos gustan. Bueno, Dostoyevsky, me gusta Víctor Hugo, Stendhal, todos esos. Me encanta de muchas novelas contemporáneas. O sea, yo te puedo hablar también, yo fanática de Javier Marías, ¿por qué no mencionarlas a ellas? A Elena Garro, a Virginia Woolf, a Margarita Yourcenar, a doña Carmen Inver. Puedo mencionarte, o sea, yo no tengo, siempre me preguntan cuáles son tus libros de cabecera o tus autores de cabecera. Yo diría cuál, o sea, que no puedo mencionar, no puedo dejar. Eres amante de la literatura. Sí, así es. Pero es notable, en los nombres que mencionas, que son nombres fabulosos todos, se puede apreciar que te gusta la literatura de largo aliento, y tu obra, aunque es una novela corta que al manejar tanto un lapso temporal bastante importante, hay 3 generaciones, se siente como una novela de largo aliento, pero a la vez, fíjate que mencionas a Virginia Woolf, por ejemplo, y a Carmen Inver localmente, que pues explora mucho el tema psicológico. Sí. De modo que qué bonito ver cómo tú has hecho tu propia voz, tomando en cuenta esa riqueza que trae la literatura universal, desde los autores más altos en la cumbre de escritores, pero también de autores más recientes que también están haciendo producciones significativas. Sí, para mí es muy importante en la construcción de mis personajes la psicología y en mis temas la condición humana, sobre todo el libre albedrío, la dualidad, la denuncia social. Tú preguntabas ahorita que si me identifico con algún género. Uh-huh. Mi primera novela es una novela contemporánea, autorreferencial. La Valiente Piconera, te iba a preguntar justo. Así es autorreferencial, muy distinta al género que trato en La Cuna del Escorpión. En La Cuna del Escorpión yo quise hacerle un guiño al realismo mágico, porque, cómo no mencionar al Gabo. Y por eso me gusta experimentar con la voz narrativa. Trato de que sean diferentes los temas, sin embargo al final siempre vas a encontrar florituras. Me gusta mucho jugar con el lenguaje, me gusta jugar con la voz narrativa, la polifonía en la narración. O sea que al final puedo decirte que lo que vas a encontrar como denominador común en ambas es la denuncia social que hago en la primera, sobre el abandono, la culpa, la discriminación social, la muerte social,
después de un divorcio, a la que te someten sociedades obtusas todavía. Y en la segunda, la crítica social la crítica social a un pueblo que sigue todavía encarnando anacronismos y que no se da cuenta que al final todas esas vilezas, si se enlatan en un personaje que no se administra y que abusa del poder, estamos encarnando, estamos apariendo a un monstruo. Muy bien. Así Priscila, nosotros queremos primero agradecerte, hablo en plural porque aquí somos un equipo. Está nuestro amigo Puggy por ahí, que siempre nos acompaña, y Isabela, Francesca, que también son parte de Poncho Morado, Isabela del Villar, a quien conoces, y Francesca Placeres. Maravillosa. Queremos agradecerte, primero tu presencia, que sacaras tiempo en tu agenda. Fuimos de poquito con La Cuna del Escorpión, nos vamos con la tarea de leer La Valiente Piconera. Queremos pedirte, por favor, leer un extracto de La Cuna de Escorpión para despedir a los amigos de Poncho Morado, pero antes quiero preguntarte dónde podemos adquirir ambos libros, porque así invitamos a todos a leer La Cuna del Escorpión, pero todos también nos llevamos la tarea de leer La Valiente Piconera, a mí incluida, así tenemos una excusa para traer a Priscila de nuevo. ¿Qué les parece? Con muchísimo gusto, Angélica. Gracias también al equipo por esta acogida tan cálida siempre. Encuentran La Valiente Piconera y La Cuna del Escorpión en Cuesta Libros. Muy bien. También en formato físico para los románticos como yo, como Angélica, que nos gusta leer así. También la tienen en Mamey, en la librería Mamey. Librería Mamey, en la zona colonial en la de zona Santo colonial. Domingo. En el Museo de la Resistencia, en la zona colonial. Tienen La Cuna del Escorpión. Muy bien. Y en formato digital en todas las plataformas. Amazon, Apple Books, Kindle, Planeta Libros, La Casa del Libro, El Corte Inglés. Para los amigos de Poncho Morado que viven fuera de la República Dominicana, también tienen esas opciones. Así es. Priscila, ¿nos regalas unas líneas de La Cuna del Escorpión? Claro que sí. Señores, un lujo, ¿eh? Vamos a ello. Amanece en marabunta. Un arco de fuego arde en el horizonte del valle. El sol da relieve a los muros de su única parroquia. Me sobrecoge el tañido lastimero de una campana que llora la muerte de un vecino. Tan, tin, tan, ton, tan, tin, tan, ton. No dobla solo por un muerto, también clama por mi vida. A las 7:30 de esta mañana soleada de octubre naceré. Pero entre esta hora y mi nacimiento hay una multitud de calores, sudores, jadeos, destinos vividos por hombres y mujeres que han pasado por aquí antes que yo, que han de legarme aquello que aún no tengo. No tengo rostro, no tengo identidad. Seré hecho tan misteriosamente como una receta agridulce, una mezcla de ajo, cilantro, jengibre, cerdo y miel. A medida que me acerco, algo de mi yo escorpión me abandona para convertirse en mi retazo, mezclado con muchos más, a quienes conoceré muy pronto. Muchísimas gracias, Priscila. Amigos de Poncho Morado Podcast, rechacemos cualquier discurso que empiece con una etiqueta que pida mano dura. Nos costó sangre, nos está costando todavía desarrollo, nos está costando justicia social. Y qué mejor manera y qué manera tan auténtica de conocer sobre el significado de ese proceso histórico, de ese accidente histórico que fue la dictadura, a través de una escritora tan maravillosa, tan generosa, no solamente como persona, como ya ustedes pueden ver, sino generosa, con una literatura de calidad, una literatura que es un homenaje a los grandes maestros, a la literatura contemporánea. Es un gozo. Compren ese libro, coméntenlo, compártanlo con sus amigos, con sus familiares. Les prometo que no se van a repetir. Y le prometo además que voy a pedirle de nuevo a nuestra querida Priscila que vuelva a comentar La Valiente Piconera
y cualquier otro tema literario de su interés, y del nuestro. Estoy aprendiendo a hablar frente a una cámara. Espero no haberlo hecho demasiado mal, pero con Priscila aquí a mi lado me siento cómoda y espero que ustedes también. Gracias, Priscila. Gracias, Angélica. Muchísimas gracias por este día. Y como siempre digo, cambio y fuera.